Presentamos Geopolítica en RCR. Desde esta gélida noche de Lima les damos un fraterno y cordial saludo a nuestros invitados, a quienes nos acompañan y al personal que nos está facilitando esta actividad. Permítanme hacer una breve presentación del programa de esta noche. Después pasaremos a una breve también auspicio, a una buena tanda de auspicio comercial, muy breve, y luego les presento a ustedes y vamos a seguir el orden que voy a decir en este momento. Luis Solari, luego Ariel y finalmente José Luis Núñez Bennett. Bien. El tema de Chile es un tema que no necesitaría mayor presentación porque está en la mente, en la lectura, en boca de muchas personas de todos los países. Pero desde el punto de vista de la geopolítica es algo que todavía no se ha intentado. Y la geopolítica trata de las relaciones de poder entre los estados. Por supuesto que hay también otros actores no estatales en las relaciones de poder que la geopolítica y otras disciplinas de las ciencias sociales, la ciencia política y de las relaciones internacionales estudian en interacción, incluido, por cierto, el derecho internacional en particular. Ahora bien, se dice que usualmente lo que ocurre en la política exterior de un Estado es aquello que surge, que emana de sus condiciones internas, de la dinámica de su vida nacional, de su vida interior. Pero también es absolutamente legítimo preguntarse cómo la estructura del poder mundial, de los estados, de los actores no estatales, multilaterales, públicos o privados de distinta índole, inciden, tienen influencia en lo que pasa dentro de un país. El proceso de Chile está a pocos días de entrar a una consulta popular para que el pueblo votante de Chile diga si está a favor, si respalda un proyecto de constitución como ha sido presentado o si no lo respalda. Y eso abrirá, en cualquiera de los dos casos, su respectivo cauce de acción. La pregunta desde la perspectiva de la vida de relación internacional, como dice Manning, y de la geopolítica en su expresión particular, es preguntarse, por ejemplo, ¿qué consecuencias va a tener eso en uno u otro caso de las relaciones entre Chile y con los estados de interés para Chile, vecinos, continentales o mundiales? Y también, desde otro punto de vista, ¿cuáles serían los escenarios que, pudiendo desarrollarse ante un sí o ante un no, pueden también cambiar las relaciones de poder entre los países? Pronto en Lima estamos a puertas de una reunión de los países de la comunidad andina, que está bastante reducida, bastante venida menos desde la época de los 60 en que era el grupo andino. Eso está bastante venido a menos. Y por otro lado, hay toda una corriente que ve en Chile o una posible realización de sus sueños o ideales y otros por lo contrario. Entonces, hay una situación abierta tanto dentro de Chile como en los efectos que aquello que vaya a ocurrir en Chile va a tener en la vida de relación internacional con los vecinos, en el continente, con los países de interés y con las relaciones multilaterales. Este es el fondo sobre el cual queremos preguntar a nuestros distinguidos invitados el programa del día de hoy. Pasemos entonces a un breve auspicio y luego continúo presentándoles brevemente a ustedes. Muchas gracias. La
Convención Minera del Perú, Perumín 35, una de las más relevantes del mundo, vuelve de manera presencial en Arequipa, del 26 al 30 de septiembre. Perumín 35, construyendo juntos un Perú mejor. La convención minera se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa. Perumín 35 busca fomentar un diálogo constructivo y abierto para resaltar la relevancia de la industria minera en el desarrollo del país y potenciar su impacto en el bienestar de la población. Perumín 35 es organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. A través de la biblioteca digital de Rama Magisterial Crisol, más de 280.000 maestros asociados tienen acceso exclusivo a 1.000 títulos en formato de ebooks y 100 horas de audiolibros. La herramienta ya se encuentra disponible en Google Play y App Store. Ofrece contenidos de educación, pedagogía, humanidades, literatura, desarrollo personal, ciencias, empresas, negocios, economía, contenido infantil y juvenil. Los usuarios tienen acceso ilimitado a los libros y pueden revisar los contenidos desde su smartphone, tablet y computadora, ya sea en streaming o mediante descargas. Para los maestros que aún no han accedido a la biblioteca digital de Rama Magisterial Crisol, pueden hacerlo a través de Google Play y App Store. También se puede ingresar a la plataforma a través de la web de Rama Magisterial. Retomamos. Permítanme presentar a nuestros distinguidos invitados. En primer lugar, al doctor médico Luis Solari de la Fuente, peruano. Él ha sido ministro de Salud, expresidente del Consejo de Ministros, que aquí en el Perú le llaman ahora premier, pero ese era un término que se usaba antes durante el gobierno militar, tanto de Velasco como de Morales, y ha continuado en el uso, así como otras cosas. Es profesor emérito y fue decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sede Sapientia, que tiene varios establecimientos en el país. Yo conozco uno de ellos en la zona norte de Lima y es una universidad importante. Él es miembro del Grupo Latinoamericano para la Administración Pública y es autor de varios ensayos y publicaciones e interviene regularmente en la actividad pública. Es miembro de ese comité directivo del grupo mencionado. Yo no conocía al doctor Ariel Ramírez Orrego. Yo decía, Ariel Ramírez, era Ariel Ramírez y los Fronterizos. ¿Se acuerdan? Ese conjunto extraordinario de música argentina. Pero gracias a Luis precisamente y a los miembros del ACPA, tuve el honor y la satisfacción de escucharle por primera vez en una reunión y por eso decidí invitarlo, por su mérito, por la calidad de su intervención. Él es administrador público, que los hay pocos en América Latina hoy, por la Universidad de Chile. Tiene una maestría en políticas públicas y en administración pública de la Universidad del Sur de California de los Estados Unidos. También un doctorado en administración pública por esa misma universidad. Él es docente regular en asuntos de políticas públicas y de negociación y toma de decisiones en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile. Actualmente desempeña el cargo de vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Ariel, y bienvenido. Paso ahora a presentar a un viejo amigo. Creo que a José Luis lo conozco antes que a los otros. No sé si me está escuchando José Luis. ¿Se está escuchando bien ahora? ¿No escucha? Ahora sí. Prosigo entonces. Sí. Gracias por la seña. José Luis Núñez Bennett es oficial en retiro, en situación de retiro, oficial de Estado Mayor del Ejército de Honduras. Ha sido jefe de línea de algunas unidades de artillería durante su trayectoria militar. Él ha sido ministro de Defensa y Seguridad
en el gobierno del presidente Carlos Roberto Reina Idiáquez, infelizmente fallecido, del gobierno de Honduras. En todo ese periodo, él ha colaborado y ha tenido la colaboración y el reconocimiento nada menos que del director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su desempeño en las publicaciones que se hizo con su auspicio sobre temas de seguridad, desarrollo y defensa. Ha sido un distinguido, el segundo director del Colegio de Defensa Nacional de Honduras, que es una institución creada por la Constitución vigente en el país en el año 1982. Y ha sido condecorado por el Ministerio de Defensa a través de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de dicho ministerio del gobierno de Chile, en virtud de su desempeño como alumno excelente durante la promoción que le cupo participar ya hace varios años ahí. Estos son nuestros tres invitados de hoy y le vamos a dar en primer lugar el uso de la palabra a Luis Solari, preguntándole, Luis, si me permites, si vas a poder participar hasta el final del programa o, como me habías adelantado, tienes que retirarte un poco antes para poder regular este tiempo. Muchas gracias. Un poquito antes, como a las 8:20. Gracias, me excuso por anticipado, porque podré estar hasta las 8:20 por múltiples compromisos. La situación acá nos mueve todo el día de aquí para allá. Gracias, Manuel Bernales, por la invitación, y gracias también a Ariel Ramírez y al ministro Núñez por poder compartir con ellos esta mesa. Para entender lo que está pasando en esta parte de la historia de Chile y también en la historia latinoamericana en su conjunto, hay que indicar que, a diferencia de Europa y a diferencia de Canadá, Estados Unidos, de estos países democráticos del hemisferio norte, en América Latina no se ha logrado conformar una sociedad civil importante. Hoy día la definición de democracia, viendo lo que pasa en todos los países, que se compran mayorías, ¿no es cierto? Se compran parlamentarios con prebendas, con obras. El presidente, que no tiene mayorías, de repente hace que parlamentarios que obtuvieron un voto en el sentido A comienzan a votar en el sentido K, ¿no es cierto?, a favor del gobierno, en contra de sus electores. Entonces, eso no sucede en otras latitudes, porque en esos países que mencioné, el Estado dirige la cuestión pública, pero la sociedad civil dirige los países, ¿no? Estos son países con una presencia de la prensa muy fuerte y con una presencia de asociaciones civiles, defensa del consumidor, pagadores de impuestos, padres de familia. Entonces, que durante los procesos electorales recurren a ellos los partidos para que ordenen a sus afiliados el voto, obviamente tomando parte de la agenda de esas asociaciones. Así funciona, ¿no es cierto? Los elegidos representan grupos de interés. Así funciona la democracia. Fíjese que no estoy diciendo intereses de los grupos, sino grupos de interés. Entonces, en América Latina no es así. En América Latina el Estado dirige la cuestión pública, pero el Estado dirige América Latina. El Estado latinoamericano dirige en cada país los destinos del país. Esto tiene por ausencia de sociedad civil, que es una de las carencias. Entonces, hoy día una verdadera democracia es el poder público en un lado, y ¿cuál es su contrapeso? La sociedad civil, la sociedad que no pertenece a la esfera pública y las organizaciones que no están vinculadas a la esfera. Esto es muy importante. ¿Qué ha sucedido desde los años 80 en América Latina? Viene un candidato con un microbús, con un bus, y le dice al electorado: suban, que este es el nirvana, este es el cielo, este es el Valhalla, no el non plus, y la gente vota por ese candidato. Pasan 5 o 4 años y baja decepcionado porque no le han resuelto su problema.
¿no? Entonces viene otro candidato, vienen otras elecciones, y así es el mismo electorado que vota por un candidato en el 80, por el otro en el 85, otro por el 90, etcétera, etcétera. Es el mismo electorado que se desencanta porque al no haber sociedad civil, el Estado latinoamericano se ha concentrado en lo que es la eficiencia, es decir, un funcionalismo cada vez mejor, pero no se ha dedicado a la eficacia, que es cambiar la vida de las familias y las personas para el desarrollo integral de los mismos. Este es el problema. Entonces, esto ha devenido en un desencanto ciudadano masivo en América Latina hacia las fuerzas políticas, a quienes se les confía la conducción del Estado. Y esa es la razón porque esto ha desembocado finalmente en lo que el Latinobarómetro de Chile llama en el Latinobarómetro 2021 la crisis de la ausencia de mayorías. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que el presidente Castillo en el Perú ha sido elegido con el 35.5% de todo el padrón electoral, de todos los votantes registrados, no los votos válidos. Porque, o sea, uno gana con los votos válidos, pero al día siguiente tiene que gobernar, o cuando tome el mando, con la totalidad del padrón electoral. Eso significa que en Colombia el presidente Petro ha ganado con 29% el padrón electoral, y en Chile el presidente Boric ha ganado con 31%, 69% no ha ganado con él. Y si nosotros miramos la Convención Constituyente, la Convención Constituyente recibió en total el 41% del padrón de los votos, el 41% de la totalidad de los votantes registrados. Es decir, es una convención constituyente en donde está la minoría del padrón electoral. Resulta que en esa convención constituyente 64% de los elegidos eran independientes, básicamente hacia la izquierda, el 64% de los escaños. Eso representaba en votos recibidos 3.900.000. Eso significa 26% del padrón. Es decir, la mayoría que ha elegido ese proyecto de constitución representa en la práctica a una cuarta parte de todos los votantes registrados en Chile. Entonces, es realmente... y estas elecciones, Bachelet también fue elegida solo con 26% de los votos del padrón electoral, y esta situación, estos fueron presidentes elegidos con voto voluntario. Es una incógnita porque esta vez el voto es obligatorio para esta reforma constitucional. Sin embargo, si un texto está diseñado por una mayoría que representa el 26% del electorado registrado y vamos a ir a una elección obligatoria, es muy difícil que esa constitución pueda ser aprobada por la inmensa mayoría. En la hipótesis que sea aprobada ajustadamente, será pues una constitución que genera una fractura nacional. Luego ahí, pues ya pasaron mis 10 minutos. No, me faltan 2. Yo comencé a las 19:12. Me faltan 2 hasta las 19:22. O sea, como decimos en el Perú cuando uno va al mercado, la yapa, una papita más. 2 minutos. La chascada, como decimos en otras partes de América Latina y el Caribe, la chascada. A ver si orienta la reflexión hacia lo internacional con ese resultado, ese panorama. Bueno, si esta constitución fuera aprobada muy ajustadamente, crearía una fractura interna. Y si fuese al revés, ¿no es cierto?, que fuese desaprobada, igual va a haber una fractura, porque esta situación creada en toda América Latina por la no solución de la injusticia territorial, social, no nos olvidemos del
territorio más desigual del mundo, es decir, un eufemismo, ¿no? El territorio más injusto del mundo, no se ve ni se vislumbra en la práctica ningún programa, ningún consenso. En cualquiera de las dos posibilidades, Chile tendría que ir a una especie de acuerdo nacional extra reforma constitucional, en la cual realmente se decidiera resolver mediante una agenda singular y novel. Quizá pueda servir, ahora he entregado ya un capítulo de un libro que se llama La Nueva América Latina, que casualmente pretende presentar una serie de alternativas no convencionales y donde yo planteo claramente el tema de la ausencia de sociedad civil. Esto, de todas maneras, va a tener una connotación. Un país que va a quedar, de todas maneras, con una fractura, no del 50%, sino con una fractura social importante, ya sea que se apruebe o que no se apruebe, de todas maneras va a crear un problema en las relaciones internacionales. Porque los países, en el contexto mundial y sobre todo Chile, Perú, Colombia, México, que son parte de la Alianza del Pacífico y que miran a un océano donde se desarrolla una parte importante del conflicto hegemónico entre China y Estados Unidos, obviamente necesita de interiores fuertes, ¿no? Y necesita interiores de confianza mutua entre sociedad civil y Estado. Necesita interiores en donde realmente se construya una conducta internacional en la cual todos estén de acuerdo y no tengamos que pasar por lo que ha pasado el gobierno del Perú, viendo que su gobierno un día aprueba tener relaciones con uno, cambia de canciller y con ese mismo deshace las relaciones que había establecido. No se puede tener una imagen seria en el mundo actual tan difícil y complicado internacionalmente, con una fractura interna que no se convierte en una política exterior estable, predecible, agresiva y sobre todo, lo que he dicho, ¿no? Capaz de construir un multilateralismo latinoamericano que sea fraterno, que sea cooperativo y que se funde en la verdadera justicia para los latinoamericanos. Gracias, Luis, muchas gracias. Permítanme ahora ofrecerle la palabra al doctor Ariel Ramírez Orrego. También tiene sus 10 minutos y su yapa o su chascada. Adelante, por favor. En primer lugar, agradecer al profesor Emanuel Bernales por la invitación que me ha hecho a compartir esta tarde, esta mesa en RCR con el profesor Luis Solari y el profesor José Núñez. Aprovecho también de enviarle un cordial saludo a la audiencia, tanto de radio como de la televisión de RCR. En relación al proceso de Chile, yo comparto lo que ha señalado el profesor Luis Solari en términos generales respecto de su presentación. Agregaría que en el proceso de Chile ha sido importante, tal como en otras partes en América Latina, los movimientos sociales que se han ido reproduciendo a partir de probablemente el año 2019 con fuerza, pero ya a partir del año 2015-2016 veíamos que en América Latina había una cantidad de descontento de la ciudadanía que respondía de alguna manera a lo que se denomina los estados fallidos, por un lado, es decir, estados que no respondían a las necesidades de la población, que además estaba convergente con la crisis de los partidos políticos y de la política en general, que no canalizaban ciertamente las necesidades y los problemas de la ciudadanía. Por lo tanto, tenemos partidos políticos débiles que no son capaces de tomar las necesidades, los problemas que tiene la población, por un lado, y también estados que no respondían a eso. Y va generando toda esa situación un cierto descontento en la ciudadanía que, en el caso de Chile,
generó lo que se denominó el estallido social en octubre del año 2019, lo que gatilla este proceso constituyente como una forma de los actores políticos de salir de esta situación. También vimos lo que sucedió de alguna manera en Colombia, en el mismo sentido, también se produjo en Ecuador, en distintas oleadas, 2019 también lo hemos visto hace algunos meses, y en otras partes en América Latina, como una respuesta, ¿verdad?, de la ciudadanía a los estados que no son efectivos, como bien planteaba el profesor Luis Solari. En ese orden de ideas, se puede identificar que en el caso chileno, la salida política que se da en el Congreso Nacional como una forma sustituta a lo que el presidente de la República de ese momento, el presidente Piñera, no fue capaz de liderar, se resolvió finalmente con un acuerdo político en el Congreso con los sectores desde la izquierda hacia la derecha para poder salir de esta situación de manifestación social que ya llevaba prácticamente 2 meses o un mes y algo, digamos, de distintos disrupciones, ¿verdad? Atentados contra la propiedad pública, privada, abuso de la fuerza por parte de la policía, muertes y una situación de vulneración de derechos humanos que se produjo prácticamente con cientos de personas que perdieron su visión, producto de las tácticas represivas que tuvo la policía para poder enfrentar las situaciones de manifestaciones en las calles. Todo esto generó que la salida fue de carácter política en el Congreso, lo que fue muy significativo porque se denominó de alguna manera que a partir de un presidencialismo fuerte, que no fue capaz de ser liderado por el presidente de la República, se impuso un parlamentarismo de facto, que en el caso de Chile es muy relevante, porque las experiencias parlamentarias, es decir, el poder político manejado desde el Parlamento, no ha tenido históricamente un buen desempeño. Por lo tanto, esta situación de parlamentarismo de facto, de acordar en un acuerdo amplio la salida a la crisis a partir de la creación o escribir una nueva constitución con un plebiscito que se denominó de entrada y un plebiscito de salida que estamos a punto de tenerlo este domingo 4 de septiembre, fue la forma en la cual se logró resolver esta situación política. Por lo tanto, allí hay una incorporación de alguna manera de la protesta social o los movimientos sociales como un factor determinante para que el Estado de alguna manera reaccione a el statu quo y se pueda avanzar. Por ejemplo, en Chile, en la creación de una nueva constitución que fue por mucho tiempo y por muchos sectores de alguna manera solicitada, promovida, pero que fue siempre bloqueada por los sectores de derecha que no querían cambiar la estructura fundamental de la constitución política que fue creada, fue redactada en dictadura y aprobada por un plebiscito que fue muy cuestionado porque se realizó sin las libertades que establece un proceso de carácter democrático, porque fue llamado y aprobado en dictadura en el año 1980. A pesar que también esta constitución de Pinochet fue modificada fundamentalmente en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, un presidente de centro-izquierda, que fue líder de la concertación de partidos por la democracia, que de alguna manera vence a Pinochet en el plebiscito de 1989 y llega al poder con el presidente Erwin en el año 1990, siendo presidente Lagos quien en el año 2015 logra algunos cambios fundamentales en la constitución política que fue
creada durante la dictadura de Pinochet, pero que sigue siendo en el ideario colectivo, cultural, político de Chile, la constitución, ¿cierto?, de la dictadura. Por lo tanto, allí hay un problema de legitimidad de origen de esta constitución. Y en ese sentido, a pesar de que hubo cambios importantes en la constitución digamos, desarrolló el presidente Ricardo Lagos en el año 2005, es necesaria en términos simbólicos la creación de una nueva constitución, pero eso no fue posible por las trabas que establecían los sectores más de derecha. En esta crisis que se produce, de carácter institucional, política, social, que ha sido la crisis más importante en los últimos 50 años en Chile, solo equivalente a la crisis que se produjo en el año 1973, cuando el presidente Salvador Allende es derrocado por una junta militar que gobernó precisamente por 17 años en Chile. Estamos enfrentados en este momento a esta crisis, ¿verdad?, de lo que algunos autores denominan la crisis que tiene Chile cada 50 años. Si analizamos la historia de Chile, han habido crisis políticas, sociales, institucionales, que de alguna manera son entre 40 y 50 años. Precisamente la que estamos viviendo es esta crisis, ¿verdad?, de los 50 años, y que afortunadamente estamos saliendo de una forma pacífica. Por cierto que lo que va a suceder el 4 de octubre, de septiembre, el 4 de septiembre, en algunos días más, este domingo que viene, va a ser un hito, pero probablemente gane el apruebo o gane el rechazo, no va a ser la solución, como planteaba el profesor Solari, de la crisis, sino que probablemente va a ser un hito más en un camino que vamos a tener que recorrer probablemente en los próximos 5 o 10 años para rearmarnos y salir precisamente de esta crisis institucional. Porque si gana el apruebo a la propuesta constitucional que hizo la Convención Constituyente, lo que va a suceder es que va a haber que esta Constitución, que tiene 388 artículos, ser implementada inmediatamente a partir de 57 artículos transitorios, con un cambio fundamental en algunas de las instituciones que regulan y que funcionan en el país para dar soporte político, jurídico, social, administrativo. Y si gana el rechazo, vamos a tener que enfrentar un nuevo proceso constitucional probablemente, a pesar de que, de acuerdo a lo que está establecido en el pacto político que se estableció y en la modificación de la propia Constitución, que establece actualmente, si gana el rechazo, seguiría de alguna manera funcionando la Constitución que rige desde el año 1980. No obstante aquello, hay cierto acuerdo político, cierto consenso social de que esta Constitución que está rigiendo no puede seguir funcionando por la legitimidad de origen que tiene, tanto como por la legitimidad de resultados. Y por lo tanto va a ser necesario entrar en un nuevo proceso constitucional. Eso sería lo que podría plantear hasta el momento, querido profesor Bernales, en los 10 minutos que me ha concedido. Muchas gracias, Ariel. Eso nos da una imagen con una gigantesca interrogación, en que nuevamente van a entrar en juego los movimientos sociales, pero también la reactivación de los otros grupos de interés y grupos de presión que en un momento han sido desplazados y que hoy se está observando tienen alguna reactivación de su influencia y que se está manifestando en las distintas encuestas. Nos deja entonces una interrogación, porque evidentemente si hay un rechazo en la consulta popular, tendrá que reasumirse la institucionalidad que, habiendo sido aprobada el 80, tiene, como usted muy bien dijo, importantes modificaciones del periodo democrático posterior a los años de la dictadura. Y en caso que no sea así, que si gane el apruebo, el desarrollo
de las normas complementarias y de las medidas de creación de instituciones y de echar a funcionar las instituciones no va a ser nada fácil. Y entonces estamos con por eso decía, con todo respeto, un importante signo de interrogación. Dicha esta reflexión que me permito hacer, le ofrezco la palabra a José Luis Núñez Bennett, también por el tiempo acordado. Adelante, José Luis. Gracias, Ariel. Bienvenido, José Luis. Gracias al profesor Solari, a don Ariel Ramírez. Discúlpeme el atuendo, pero estoy en una casa de vacaciones en la zona del Caribe y una mala coordinación no me permitió traer mi terno, como dicen por allá. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Disfrute el Caribe. Escuchando lo que han dicho las profesionales que me precedieron, creo de que hoy nos encontramos con un Chile políticamente fragmentado. Esto se miraba venir desde las confrontaciones que hubieron en el periodo del gobierno militar, luego el inicio del gobierno del presidente Aylwin, sucesivamente. Fuimos viendo cómo muchas de las facciones políticas se iban fragmentando y algunas polarizando en extremo. Hubo entendimientos intermedios donde la derecha, la izquierda, la centroizquierda se turnaron para gobernar Chile. Sin embargo, hay que señalar que esos gobiernos se centraron en el desarrollo económico de Chile, la internalización de la economía chilena, el mercado abierto, la tecnificación, el apoyo a la educación. Pero en mi opinión creo que hubo una poca correlación entre la macroeconomía y la microeconomía. Sectores de la sociedad chilena se mantuvieron en niveles de pobreza, aunque el país estaba alcanzó niveles de primer mundo. Leyendo esta propuesta de la Constitución, se observan cambios fundamentales en algunas cosas tradicionales que Chile ha tenido. Encuentro difícil poder dar una opinión sobre si se va a ser aprobada o no aprobada o improbada por el pueblo chileno votante. La gran diferencia esta vez es que la votación es obligatoria y eso pues le está dando al ciudadano chileno la opción de hacerse presente sea como sea. Chile, en lo aspecto a los ojos de los países latinoamericanos, pues Chile ha sido visto siempre como una nación líder en tecnología militar, en educación, en sus relaciones internacionales. Sí podemos decir que sus fuerzas militares, su pensamiento militar estaba centrado básicamente en la geopolítica tradicional de la fuerza por razones de sobrevivencia y de la herencia de un conflicto sucedido ya hace más de 140 años. Eso creó una relación entre sociedad y Fuerzas Armadas que, a pesar de las contradicciones políticas internas, yo pude observar en las veces que fui a Chile que había una alta cohesión nacional, un orgullo nacional muy arraigado, muy diferente a otros países de la América Latina. Pero sí, Chile tenía el aislamiento de los pueblos indígenas, el retraso de algunas partes de la sociedad. Actualmente hoy Chile, el 90% de la población vive en el tercio centro, o sea, en el perímetro cercano al Gran Santiago, y tenemos el Gran Norte que está relativamente poblado, el sur que tiene una frontera permeable donde los conceptos nacionales de cohesión se ven alterados por razón de supervivencia, y uno puede colegir de que el patagónico, el área patagónica, pues se necesitan el uno al otro con los patagónicos argentinos, y los conceptos tan arraigados de nación como en el centro del norte no se observan igualmente en el sur.
Yo diría de que los resultados de esta votación que se va a llevar a cabo el 4 de septiembre van definitivamente a seguir provocando fracturas en el sistema político de Chile y podría incluso profundizar las divisiones o las controversias entre un sector y otro, pero también analizando la Constitución en sí, en mi opinión me parece demasiado explicativa, demasiado injerencista, y las constituciones deben ser simples para dar lugar a que otras leyes secundarias regulen el entorno y la convivencia nacional. Chile hoy por hoy merece un destino mejor que el que tiene, en el aspecto político me refiero yo, y fue sorprendente que el gran desarrollo que había alcanzado haya sido pues destruido en gran parte por una parte de la población. Eso nos da la idea de que hay una separación entre las nuevas generaciones y las viejas generaciones, que tendemos a ser más críticos, más duros al cambio, más reacios al cambio. Sin embargo, las nuevas generaciones, Chile, por ejemplo, tiene el 88% de su población tiene acceso a las redes de Internet. Hay 13 millones de chilenos que usan celular, casi los 14 millones, y eso pues nos da la idea de que es un país que está interconectado y las relaciones sociales ya no pueden esconderse como podían haberse escondido hace 30 años. Eso ha provocado pues la facilidad de que la población se exprese, se manifieste, y de la manifestación, el resentimiento a la acción destructiva, solo falta que personas con poca mentalidad patriota inicien la destrucción del sistema de infraestructura propio, que es lo que da la vida al país, ¿verdad? Pero el hecho que se haya acordado por diferentes fuerzas el hacer una nueva constitución nos dice a nosotros que hay una esperanza y que probablemente, si ya se inició ese diálogo y hay un acuerdo de un cambio, aunque fracase la aprobación de la nueva constitución, habrá una opción que dará lugar a una nueva negociación. Gracias. Muchas gracias, José Luis, por haber introducido un factor importante en la reflexión que de alguna manera estaba insinuado, que es el enfoque de los factores cohesivos y los factores divisivos que en toda sociedad existen y que se reflejan en el sistema político, el sistema social y cultural y el sistema territorial. Asunto que antaño lo hemos discutido cuando trabajábamos en el periodo de la construcción de paz en América Central después de los acuerdos de Tela que dan finalización a las guerras en Centroamérica en ese periodo, manteniéndose algunos otros conflictos y que en los últimos tiempos han sido bastante bien tratados también por el grupo de administración pública en el cual trabajan con mucho ahínco y con mucho brillo, con mucho aporte, tanto el doctor Arriel como el doctor Luis Solari. Vamos a pasar a una breve tanda de auspicios para luego continuar en el orden siguiente. Primero Luis Solari, después José Luis Núñez Bennett y finalmente Ariel. Muchas gracias. Damos paso a nuestra tanda de promoción. Con permiso. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú.
Aquí les contamos una experiencia de éxito en algún punto del país. Mi nombre es Florencio Arma, soy natural de Tapay y quiero contarles algo. El agua es vida y la vida es el movimiento, como el movimiento que necesitamos en Tapay para seguir creciendo. Y cuando llegue el agua por el canal Huaruro, por fin tendremos agua todo el año. Y esto me alegra mucho porque ayudé a gestionar desde el inicio la creación del canal Huaruro y ahora el canal pasará a ser nuestro para hacer crecer los negocios, nuestro pueblo y nuestro futuro. Está en nuestras manos. Sabemos que ha sido y es difícil, pero no pararemos hasta hacerlo realidad. Es nuestro pacto de confianza. Canal Huaruro, canalizamos futuro juntos. Buenaventura, mineros peruanos trabajando por Tapay. Vamos a ofrecerle la palabra, de acuerdo al anunciado, en primer lugar al doctor Luis Solari. Adelante, Luis, por favor. Gracias, Manolo. Hay dos cuestiones adicionales que hay que tener en cuenta. La primera es que esto que señalé antes, que viene de lo dicho anteriormente por mí, que es que esta ausencia de sociedad civil le da una hiperrelevancia al Estado en América Latina. Al haber esta hiperrelevancia del Estado, ya no solamente es el que se ocupe de la gestión pública, sino cualquier problema que hay en una sociedad, en un país, se recurre al Estado para que lo resuelva. Y el Estado, ¿cómo hace estas cosas? A través de normas. Entonces, en América Latina hay un normativismo. Uno revisa cualquier país, el ordenamiento jurídico, y es frondoso como un bosque infinito. Precisamente porque todo el mundo cree que oye, hay un hueco, hazte una ordenanza municipal. Y no olvidemos que las normas que emergen del Estado, no importa que sea una norma de ínfimo rango como una ordenanza municipal o una resolución electoral municipal, es de cumplimiento obligatorio como si fuera una ley orgánica. Es decir, hay un normativismo, y ese normativismo es el que lleva a pensar a las personas de que algo que es totalmente contrario a los principios del derecho, de que una norma crea una nueva realidad. Y ahí es donde nacen esta sed de nuevas constituciones que hay en América Latina especialmente, y que todos sabemos de que no resuelven al final los problemas de la gente. Porque, miren, a diferencia de otros países de América Latina, Chile es el país que más años de crecimiento económico continuo tiene. Y a pesar de ese gran crecimiento económico continuo, vino la crisis del 2019. ¿Por qué razón? La sociedad civil que le exija al Estado que haga las cosas que deben ser hechas, el Estado comienza a hacer las cosas que cree que deben ser hechas. Y eso inexorablemente no resuelve las necesidades, ni las esperanzas, ni los anhelos de otros grupos. Entonces, de entrada, no todos los especialistas en derecho, pero además los que hemos hecho ley, que somos los parlamentarios, sabemos que el derecho regula la realidad, pero el derecho no, una norma se hace para regular la realidad que ha sido cambiada por las personas, pero no, la norma no genera una nueva realidad, la norma no genera una nueva realidad, la norma se hace para regular la realidad que las personas han cambiado. Este es un punto. El segundo punto, que es indispensable, es totalmente diferente. La crisis del 19, donde el presidente era de centro derecha más hacia la derecha. Entonces, resulta que, ojo, sí representa al votante de izquierda, pero solo obtuvo 31%.
de todo el padrón electoral. Y esos 2/3 de escaños, que hicieron mayoría en la constituyente, solo representan al 26% del padrón. Entonces, significa que la Constitución tuvo una mayoría con menos votantes de los que sacó el presidente Boric. Ok, vamos a suponer que se arma una trocatinta, otra vez una conflictividad social por apropiación de la calle, si es que esta Constitución es rechazada. ¿Y con quién va a negociar el presidente Boric? Con sí mismo. Tiene que negociar con el 69% que no votó por él. Porque el 26% que hizo mayoría en la Asamblea está incluido en sus votantes. Entonces aquí se va a cumplir pues lo que decía Kennedy, ¿no? Se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar con la otra mitad en contra. Entonces, y tercero, ya como un colofón, como una adenda, hay un problema en los gobiernos de América Latina en general. Todos tienen especialistas en solución de conflictos. O sea, estamos listos para resolver conflictos. Pero ninguno tiene especialistas en negociación gubernamental, que lo sabe bien el ministro Núñez. Es algo fundamental. Yo tuve la suerte de ser entrenado en esa materia por un mexicano, y obviamente yo fui primer ministro al principio de un gobierno, después de una dictadura. Entonces pues la conflictividad social era como cuando comienza a hervir el aceite, y la única forma de resolver esto era negociando. Una negociación gubernamental significa que ambas partes quedan satisfechas, porque el acuerdo mutuo y la mutua satisfacción es lo que le da perdurabilidad a la situación. O sea, si es que Chile está en un proceso de pérdida de la cohesión social, que es vital para su futuro y sobre todo vital para el futuro de América Latina, en una situación en la que, como dije, hay un conflicto hegemónico ahí frente a nosotros, y nosotros estamos ni siquiera mirándolo. Somos el territorio que ha pasado a tener de una bioceanidad geográfica a tener una bioceanidad estratégica, y no nos sentamos a conversar cómo utilizamos estos talentos usando la parábola. ¿No es cierto? Somos el territorio geopolítico más importante de la región, ¿no es cierto? Los gringos le dan submarinos nucleares a los australianos que están frente a nosotros, y nosotros ni siquiera podemos negociar internamente entre las fuerzas sociales un acuerdo de satisfacción mutua. Ok, si la Constitución es rechazada, significa que el acuerdo para hacer una Constitución nueva de estas características no fue pues de satisfacción mutua. Y eso, como les decía, crea un problema, y vuelvo a repetir lo que mencioné, crea un problema de cohesión social a la interna, que necesariamente, oye, y si no hay las personas hábiles para resolver el tema, hay que recurrir a gente de fuera, como recurrió Centroamérica, como recurrió Guatemala, que fueron diferentes misiones, no para entrometerse en el derecho interno de cada país, sino para ayudar bajo el concepto de la fraternidad democrática latinoamericana, que todos queremos que las cosas se solucionen, pero no pueden solucionarse nunca si los acuerdos no son de satisfacción mutua, porque van a tener una duración transitoria, como esta Constitución. Imagínense que la Constitución fuera aprobada habiendo sido conformada finalmente solo por 26%, o representando solo 26% del electorado que puso a ese 64% de los escaños. Imagínense que fuera aprobada. ¿Qué va a pasar con
socialmente y políticamente y económicamente con Chile. O sea, la situación no le conviene. Imaginen, el país que es el guardián del sur-sur, como diría el ministro Núñez, necesita necesariamente que todos pongamos los ojos. Oye, se aprobó, no se aprobó. No es así. Este no es el circo romano. Es un país hermano que tiene una situación como otros países de América Latina, en donde la bonanza, el aparato público, por ausencia de sociedad civil, que así se lo exija, haya hecho lo que tenía que hacer y resolver las carencias y las desigualdades y las infraternidades, ¿no? Y yo siempre, hasta que yo dictaba en la universidad la política en la doctrina social de la Iglesia. Hay una frase que es despiadada de Benedicto XVI, con la que termino, que en la encíclica Caridad en la Verdad, dice: la verdadera razón, parafraseo, del subdesarrollo, agregándole al magisterio de Pablo VI que hizo el progreso de los pueblos, dice: la verdadera razón del desarrollo, su desarrollo no está en las ideas, ¿no?, ni en el pensamiento, está en la ausencia de fraternidad. O sea, cuando un político llega al poder con determinadas promesas y no las cumple, eso es traición al electorado, y se traiciona por infraternidad. Le importan los votos del otro, pero no los derechos de su hermano y de su hermana connacionales, ¿no? Esa frase es lapidaria, porque hay que decirlo de frente. Este tema, la desigualdad, la asimetría territorial, todos son eufemismos. Es un problema de injusticia. ¿Y por qué nadie quiere hablar de injusticia? Porque cuando uno usa la palabra injusticia, uno está diciendo que hay un grupo de personas sometidas a la injusticia y hay otro grupo que la produce y la genera. Y eso no se resuelve con una nueva constitución. Se resuelve, ojalá que Chile decida lo mejor para que vayan, no Ariel, con estos términos, no a un nuevo conflicto social, sino a la posibilidad de un encuentro distinto para un camino distinto, ¿no?, fraterno. Y si hay que ayudar, muchos ayudaremos desde donde nos toque estar. Muchas gracias, Luis. Me quedo con este mensaje que creo que lo compartimos. La verdad. Hoy día vivimos en el mundo de la opinión y de la instantaneidad. Poco falta para que en las universidades, en vez de seguir o de retornar a los clásicos, la gente se dedique a hacer tesis con TikTok. La instantaneidad, la superficialidad y la opinión es lo que prevalece. En este programa, con todo respeto, estamos aportando información comprobada, comprobable, que se puede compartir y que responde a un criterio fundamental para ayudarnos a nosotros mismos, y ayudándonos a nosotros mismos también contribuir con un país hermano como Chile, como Ecuador, como Colombia o Brasil, Honduras o Panamá. Y es la búsqueda de la verdad. Con este elemento de juicio creo que rescatamos esta reflexión muy sustantiva y le toca el turno a José Luis, ¿verdad? Como habíamos anunciado. José Luis, tienes la palabra. Sí, el profesor Solari ha mencionado un aspecto muy importante, es la participación de la sociedad civil. El problema que se presenta en la mayoría de los países de América Latina es la manipulación de quienes dirigen o quienes lideran los aportes que hace la sociedad civil. No es el caso de Chile, pero sí hay influencias externas que pueden, pues, perturbar el pensamiento claro sobre la función que tiene la sociedad civil. Por otro lado, hoy encontramos un Chile que después de haber llegado a los niveles económicos que ha llegado, es una sociedad vieja. Es una sociedad que crece a menos del 1% anualmente. Entonces, hay una población altamente educada que
probablemente no ha encontrado el llenar sus expectativas laborales, sus expectativas personales para desarrollarse dentro de esa misma sociedad en Chile. Todas las esperanzas que se desarrollaron con algunos sistemas del sistema de pensionados, de pensiones privadas, lo caro que se convirtió la educación privada, las restricciones a veces para el ingreso a las universidades públicas. Y a pesar de todo eso, Chile sigue siendo uno de los países donde mejores profesionales salen de las universidades chilenas hacia el resto de la América Latina, en todas las áreas, desde las áreas técnicas, médicas, políticas, sociales, leyes, etcétera. Entonces, en ese aspecto, si mal no recuerdo, la revolución del 68 en Francia, que fue una revolución muy sangrienta, bueno, no revolución, la revuelta que hubo en Francia en el 68, que fue originada por los jóvenes educados que no tenían una opción de mejora en su propio país y generó un enfrentamiento sangriento que obligó a Francia a cambiar su propia política interna para reorientar el país y llevarlo hacia un destino donde hubiera una mayor distribución, una mayor creación de empleo, una mayor desarrollo económico. Hoy Chile está pues en ese dilema. Chile es el país de mayor proyección internacional en Sudamérica, así lo veo yo. Es un país que ha logrado proyectar su nación hacia mercados asiáticos, europeos, los latinoamericanos, etcétera. Ha creado sistemas innovadores como la Asociación del Pacífico, el desarrollo de teorías como el mar presencial, que han puesto a Chile realmente en el liderato mundial. ¿Seguirá eso después de esta situación que se presente, de este enfrentamiento político, de esta controversia política, o con la nueva constitución que está por llevarse a la decisión de la ciudadanía? Todo va a depender de cómo el chileno, al 100%, ya que está en derecho de voto, se ve a sí mismo. Un Chile de progreso, un Chile de avance social, de avance económico, o un Chile estancado todavía en la controversia política. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Esa misma disyuntiva se está presentando en otros países. Al comienzo, me parece que Ariel mencionó de pasada, hizo una alusión al tema de los países inviables. Cuando esta expresión se acuña y se pone de moda, en parte por el libro de Osvaldo de Rivero, peruano que ahora es embajador en los Estados Unidos, y también por las Naciones Unidas, ya desde antes, en realidad en los años 90, con José Luis trabajamos los primeros aportes del Banco Mundial sobre el tema de gobernabilidad, que es otra manera de referirse a aquello que puede caminar o no puede caminar, y eso había sido originado por los trabajos del Banco Mundial de gobernabilidad en el África. Entonces, nuevamente se presenta el tema de el riesgo del estancamiento o del entrampamiento, para no decir de inviabilidad, ¿verdad? No se trata sino de partir de esa expresión para ver si la curva va hacia arriba en el sentido de su mejoramiento o se estanca, o viene un declinio, que el profesor, que fue mi maestro en Chile también, Gustavo Lagos Matus, ya fallecido, llamaba atimia, es decir, la pérdida de importancia de un país en la estructura y la jerarquía del poder internacional. Está en su famoso trabajo de hace muchos años, que yo revaloro hoy junto con los trabajos de Marcos Kaplan Efron sobre la formación del Estado Nacional en América Latina. Entonces, dicho esto, me gustaría invitar que haga el uso de la palabra a nuestro amigo Ariel, por favor.
Muchas gracias, Manuel. Quisiera referirme a algunos temas que se ha planteado acá por el profesor Solari y por el profesor Núñez, en el sentido de esta cierta contradicción que existe entre una constitución que de origen es ilegítima porque fue redactada y aprobada en dictadura, con la cual existe mucha crítica en Chile por muchos años, y por otro lado el desarrollo sostenido y el avance que ha tenido el país con esta constitución en, por ejemplo, eliminar los altos niveles de pobreza que existían hacia inicios de del retorno a la democracia, donde eran cerca del 40% aproximadamente la población en pobreza. Hoy día es del orden del a 2019 el 5-6%, situación que ha aumentado como producto de la pandemia probablemente a un 10%, como lo han señalado estudios de la CEPAL, el Banco Mundial y estudios propiamente de Chile. Pero efectivamente está esa contradicción, una constitución ilegítima de origen, pero que ha tenido, ¿verdad?, un marco para un desarrollo en los indicadores macroeconómicos muy exitosos a nivel mundial. Pero, como lo señalaba Luis Solari, con grandes inequidades. Y tal vez ese ha sido uno de los talones de Aquiles del sistema de desarrollo socioeconómico de Chile en los últimos 30 o 40 años. Por lo tanto, allí hay que buscar las causas de esta situación de desequilibrio político y social que nos lleva precisamente a esta crisis, que de acuerdo a lo que sostengo estamos, ¿verdad?, probablemente tocando fondo, y que vamos a partir de el plebiscito del 4 de septiembre, de este domingo ya algunos días más, saber si la Constitución se va a aprobar o se va a rechazar, de acuerdo a las encuestas, si se han hecho bien y la población ha sido honesta en las respuestas a esas encuestas. Probablemente todas las encuestas han dado desde más o menos el mes de abril hasta esta fecha, ¿verdad?, una opción clara por el rechazo a este proyecto constitucional que fue creado por los convencionales constituyentes. Ante ese escenario, obviamente va a haber que generar un nuevo pacto político para entrar a otro proceso constituyente, para crear otro proyecto constitucional que probablemente va a ser plebiscitado de alguna manera. Ahora, si las encuestas no están bien diseñadas, si la población no está diciendo efectivamente lo que piensa, estaremos enfrentados ante lo que pasó en Colombia respecto del plebiscito por los acuerdos de paz, o el Brexit en Gran Bretaña, que las encuestas daban por ganadora alguna de las opciones y finalmente salió lo contrario. Entonces ahí tenemos esa hipótesis que vamos a verificar el día domingo. A propósito del programa, Manuel, de geopolítica, quisiera referirme a un aspecto central que establece la Constitución y el proyecto constitucional. Con mucho gusto. Respecto de cómo se visualiza y se cambia un poco el concepto que se tiene hasta el momento las constituciones que se han desarrollado en Chile en los últimos 200 años. La actual Constitución establece la definición de que Chile es un Estado social y democrático de derecho, que es fundamental. Explícitamente señala, ¿verdad?, los elementos de derecho que la población podría efectivamente ejercer. Pero además señala que es un Estado plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Y aquí quisiera señalar, para poder discutirlo como propuesta, el concepto de la plurinacionalidad, que ha sido uno de los puntos más probablemente que ha tensionado de alguna manera la discusión política respecto del apruebo y el rechazo, en el sentido de que este concepto de plurinacionalidad, que no se identifica ni se define claramente en la actual Constitución, de alguna manera reconoce la existencia de
una cantidad de naciones, no solamente la nación chilena, que es definida en las constituciones anteriores en el concepto de Estado-Nación, como una constitución y como una cohesión social, como se señalaba anteriormente, sino que de alguna manera reconoce la existencia de pueblos y naciones indígenas que son preexistentes al Estado-Nación chileno que se construye, a partir de los últimos 200 años. Y allí se reconocen 11 naciones indígenas que son preexistentes, principalmente, ¿verdad? La mayor cantidad de población en esa línea es la población mapuche, que habita en el sur de Chile, pero también se reconoce a la nación aymara, que habita el altiplano y que de alguna manera está relacionada como nación desde el punto de vista cultural, étnico y ancestral a lo que vivía es el altiplano de Chile, Bolivia y Perú. Y ahí hay un elemento muy importante porque, como sabemos, la historia de Chile ha estado vinculada desde 1870, probablemente del siglo XIX, a Perú, Bolivia y Argentina. E incorporar el concepto de la plurinacionalidad y el reconocimiento explícito en la Constitución de naciones preexistentes, principalmente mapuche y aymara, es importante desde el punto de vista geopolítico, porque claramente se podría construir el concepto de que la nación aymara es preexistente a los estados, ¿verdad?, y a los territorios de Chile, Bolivia y Perú. Y también desde el punto de vista de la nación mapuche o el pueblo mapuche que habita en el sur de Chile, también se podría plantear el argumento de que esta nación es preexistente al Estado y al territorio de Chile y Argentina, porque la nación mapuche desde el punto de vista étnico y cultural va desde el Pacífico hasta el Atlántico. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el incorporar estos conceptos y este concepto de la plurinacionalidad y el reconocimiento explícito a estas dos naciones o pueblos preexistentes, mapuche y aymara, junto con otros, pero para efecto, digamos, de la discusión geopolítica, incluye un elemento fundamental que de alguna manera, ¿verdad?, si se aprueba la Constitución, va a vincular lo que hoy día va a suceder en Chile de forma muy fuerte a lo que va a suceder con Perú, con Bolivia, con Chile y sus territorios, en la lógica de construir, ¿verdad?, eventualmente una gran nación aymara que trascienda y que sea preexistente, por ejemplo, a los países que hemos señalado. Y ese concepto ha estado muy fuerte, presente en la discusión que se dio en la Convención Constitucional, en la Convención Constituyente, pero también ha sido muy desarrollada en el gobierno del presidente Gabriel Boric, y ahí yo diría que hay una influencia explícita el político e intelectual boliviano Álvaro García Linera, ¿cierto?, como vicepresidente del gobierno del presidente Evo Morales entre 2006 y 2019, y la concepción que Álvaro García Linera ha tenido respecto del indigenismo en América Latina, de los conceptos, ¿verdad?, del decolonialismo y cómo en definitiva estas naciones son preexistentes. De hecho, el presidente Gabriel Boric ha señalado de forma explícita, ¿verdad?, que hay cierto nivel de algún grado de influencia ideológica de García Linera en las propias ideas del presidente Boric en su gobierno, que de alguna manera también se incorporó en la discusión que tuvo en la Convención Constitucional. Por lo tanto, creo que desde el punto geopolítico ese elemento va a ser fundamental si es que la Constitución se aprueba en los términos en que está escrita. Y si no,
va a ser parte importante de la discusión respecto de la nueva constitución que probablemente vaya que trabajar y, digamos, poder avanzar en este nuevo acuerdo político que necesariamente va a existir en caso que se rechace la constitución, como probablemente lo dicen todas las autoridades. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Voy a robarle unos minutos a José Luis para ofrecerle la palabra a Luis Solari, que debe despedirse con alguna idea, como me lo estaba solicitando por el teléfono. Muchas gracias, Ariel, José Luis. Lucho tiene la palabra. Gracias, Manuel, y gracias también José Luis y Ariel, una vez más juntos, y a toda la audiencia de la RCR, con quien tengo una relación cordial, porque además es una red de 60 y tantos radios a nivel nacional, aparte de en las redes sociales, así que gracias a quienes nos han acompañado. Yo solamente decirle pues a Ariel que aquí es el ciudadano chileno que va este domingo a vivir esta epopeya histórica, ¿no?, de convertir algo que se somete a votación, pero por estas intríngulis que nosotros tenemos en la política, la minoría termina convirtiéndose en mayoría. En el Perú, el presidente Castillo para el Parlamento solo obtuvo 7% de los votos, 7%. O sea que 93% no votó por él. Sin embargo, no existen 87 votos de 130 en total para vacarlo por incapacidad moral permanente, porque hay una serie de razones por las cuales el Poder Ejecutivo negocia. Por eso es que es importante tener dos cámaras, porque esto que nosotros tenemos en el Perú precisamente fue hecho por una autocracia, eliminar el Senado y poner una sola cámara, porque con una sola cámara los ejecutivos negocian como quien dice, como quien se chupa un caramelo, ¿no? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en la Cámara territorial, que es diputado, los diputados representan los intereses postergados de la ciudadanía. ¿Y quién tiene los pesos, los dólares, los soles para hacer eso? El Ejecutivo. Entonces negocian, ¿no es cierto?, los ejecutivos con las cámaras territoriales sencillísimamente. Por eso es que las dictaduras buscan siempre tener cámaras únicas. En cambio, por esa razón es que es tan importante tener, hoy en América Latina, tener un Senado es una especie de control político y de control político anticorrupción, ¿no? Porque si hoy día un presidente que tiene 7% en mi país, no existe una mayoría de 2/3 para resolver el tema político, es simplemente porque negocia con los diputados territoriales unicamerales, en número subrepresentativo. Entonces, no he querido entrar a los detalles de la propia Constitución, sino simplemente hacer un análisis numérico de las fuerzas que se han movido en este proceso y que por donde nosotros lo veamos necesita ir a un acuerdo social, político y económico después del 4 de septiembre, sí o sí, ya sea que se apruebe, pero que es un texto, como le digo, aprobado en mayoría por 26% del padrón electoral, y ahora con el presidente Boric, que tiene que negociar con sus propios electores si es que salen a la calle. Esas son las paradojas de América Latina, pero no son de América Latina. Esto es parte de un proceso de cambio complejo, amplio, rápido y no convencional, porque no sigue una secuencia lógica. Es decir, si nosotros comparamos el principio de este siglo con el siglo XX, el siglo XX fue terrible. Revolución rusa, gripe española, crack del 29, Primera Guerra Mundial. Este es un tiempo de cambio que se inicia con la caída del muro de Berlín
y estamos en este primer tiempo que termina en el año 25, en donde en América Latina se están configurando una serie de escenarios para el rol que América Latina debe cumplir en este siglo XXI y que hasta ahora no ha cumplido en la historia mundial. Muchas gracias. Este proceso chileno es parte de esta situación. Así que gracias a todos, gracias por esta ocasión de encontrarnos, que es la parte principal de estos programas, encontrarnos con la maravilla tecnológica. Ya después nos abrazaremos cuando se vaya la pandemia. Hasta pronto a todos, gracias. Muchas gracias, Luis, muchísimas gracias. Efectivamente no hemos exhaustivamente tratado algunos temas de la perspectiva internacional, pero sí hay aportes muy importantes para un enfoque comparativo, tanto de las dinámicas internas de las cuales emerge la política exterior de los estados, como también de la dimensión propiamente internacional, relacional y geopolítica. Le damos entonces la palabra a José Luis Núñez Bennett, por favor. Ese cambio que mencionaba el profesor Ramírez sobre el reconocimiento al pueblo de Mara en el Gran Norte, es un cambio muy, pero muy sustantivo en la política chilena, por cuanto recordamos de que desde la Guerra del Pacífico Perú y Bolivia han sido vistos como puntos de conflicto y todavía hay situaciones que se están resolviendo en la Corte Internacional de Justicia, pero abrió una nueva faceta en la vida chilena y lógico trae como también consecuencia el reconocimiento a las diferentes nacionalidades dentro del Gran Chile. La eliminación de la Cámara de Diputados, pues algunos pueden tomarlo como un retroceso, otros como y además como una debilidad, con las cámaras regionales ejerciendo presión sobre la propia institucionalidad chilena. Yo diría que ahí también puede haber una fragilidad de la institucionalidad futuro, algo que deberá estar operativo para poder decir de que no va a funcionar correctamente. Si nosotros comparamos otros estados en otras latitudes donde tienen gobiernos, me refiero legislativos bicamerales, pues funcionan a la perfección. El mejor ejemplo es el de Estados Unidos. Tienen controversias, pero hay un sistema que se ha mantenido por 200 y más años. Faltaría ver en otros países europeos, pero Chile ha sido escuela de aprendizaje. Chile trajo la innovación a estos países de América Latina desde el principio del siglo XX. Fue el país que más influencia tuvo en el desarrollo durante el siglo XIX y siglo XX en los países al norte de Sudamérica. Por mi país es uno de ellos, El Salvador, etcétera. Es más, nuestro sistema educativo estaba basado en educadores chilenos, que vinieron algunos acá a Honduras a dar su grano de arena y hacer nuestro sistema más moderno, o sea, moderno. Si nosotros nos comparamos lo que está pasando en Chile con otras situaciones a nivel mundial, digamos que es una situación que la constitución esta nueva de Chile y el proceso de Chile está en la expectativa de todo el mundo. Todo el mundo está observándolo porque este cambio, esta pretensión de cambiar el contrato social y hacerlo de esta manera como se presenta, pues es un campo de experimento social que habrá que ver si los chilenos lo logran resolver y seguir siendo esos líderes a nivel de la región como innovadores en todos los aspectos de la vida política y social. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Me permitiría aprovechar que nos quedan 2 minutos o 3, ¿verdad? Si deseas, Ariel, agregar algo más, pidiéndote que me dejes 1 minuto para despedirnos. Tenemos 3 minutos. Te ofrezco la palabra
Otro minuto para lo que quiera decir o añadir José Luis, si algo se le quedó el tintero, y luego un minutito para despedirme yo. Adelante, Ariel. Muchas gracias, Manuel. Es solo señalar que uno de los puntos que también ha causado tensión en el proyecto constitucional, junto con la eliminación del Senado y su reemplazo por una Cámara Regional, que solo estaría viendo cuestiones relativas a los territorios y los departamentos, con unas atribuciones muy limitadas en ese sentido, pero dejando muy fuerte la definición de políticas públicas y leyes en la Cámara de Diputados y Diputadas, cuestión que se ha definido como un bicameralismo asimétrico, es decir, mucho más fuerte en las atribuciones de la Cámara de Diputados y Diputadas y menos en la Cámara Regional que reemplaza al Senado. El otro punto de conflicto junto con eso ha sido la reelección automática del presidente o presidenta de la República, cuestión que no ha estado en constituciones anteriores. Actualmente existe un presidente hasta 4 años y puede ser reelegido, pero después de otro periodo. En esta ocasión se puede reelegir automáticamente y allí hay una preocupación en el sentido de que el presidente desde el primer día, en su primer periodo, de alguna manera utilice la máquina de los recursos del Estado para poder ser reelegido y no atender a las necesidades de la población. Por lo tanto, ahí hay un elemento que es importante. Así que con eso, Manuel, quiero agradecer la invitación y nuevamente saludar a la audiencia de RCR por el programa tan interesante al cual he sido invitado. Muchísimas gracias. José Luis. Sí, es interesante este punto. Se me olvidó mencionarlo. La reelección inmediata no deja no tiene buenas experiencias en América Latina. El abuso de poder, el abuso del sistema económico para fortalecer la aspiración de reelección ha provocado serias fisuras en los países, a tal grado que mi país se había dispuesto que el presidente podía hacerlo por una sola vez y jamás volver a ser reelecto. Y sucedió que una Corte Suprema interpretó de que eso era una violación de los derechos humanos, algo inconcebible, porque el hombre ya había sido electo alguna vez, ¿verdad? En el caso de Chile, será una prueba más para el pueblo chileno. También creo que modificaron el periodo de permanencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que creo que antes era de por vida hasta los 70 años, y ahora parece que va a durar 14 años. Ese es un cambio que, en mi opinión, creo que podría ser negativo. Lo ideal, algunos países tienen este sistema de la perpetuidad hasta cierta edad de los jueces de la Suprema Corte. En ese lado yo creo que el sistema judicial de Chile ha sido muy efectivo, muy transparente y se ve a nivel de Latinoamérica con buenos ojos. Así que para despedirnos yo diría de que toda Latinoamérica está en la expectativa este domingo que viene y deseamos lo mejor para el pueblo de Chile. Una de mis hijas sacó 2 maestrías en la Universidad de Chile. Tengo un nieto nacido en Chile, así que tengo un gran amor, un gran cariño por el pueblo de Chile. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Creo que nos embarga a todos la decisión y el ideal de contribuir, 1, con la verdad, 2, con la reflexión y 3, con la solidaridad respetuosa en el diálogo. El diálogo no es un monólogo, valga la expresión, es el intercambio sincero, respetuoso y argumentado de opiniones. Yo quiero agradecer a todos ustedes 3, a Red de Comunicación Regional, a nuestros amigos que antes han desarrollado otros programas, entre ellos José Miguel Insulza, que lo hemos tenido anteriormente acá, quien, dicho sea de paso, hizo un análisis tan preocupante en el sentido crítico, analítico, crítico del proyecto de la Constitución, que me comentaban aquí en radio que
eso no explica suficientemente por qué está a favor de su aprobación, porque tenía una reflexión autocrítica bastante importante. Dos cosas para terminar, desde el punto de vista de lo que me toca como anfitrión. Uno, el viejo Maquiavelo decía que no hay cosa más difícil que cambiar las normas, que cambiar el estatus, que pasar de una situación a otra, de transformaciones importantes. ¿Por qué? Porque los intereses del viejo régimen, por así decirlo, de la situación anterior todavía son fuertes, son muy importantes. Y los intereses del nuevo, de los que van a administrar la representación de la cosa pública, todavía no son suficientemente fuertes. Y a esto le agrego yo una reflexión de algo que hemos trabajado hace muchos años, tanto en Chile, en Flaxo, en mi época, con la gente de Carlos Fortín y otros que eran mis profesores, y también con José Luis en América Central, en el Colegio de Defensa Nacional, los trabajos de Ted Robert Gurr, G-U-R-R, que escribe hace muchos años ¿Por qué los hombres se rebelan? Y eso es el trasfondo de muchos de los problemas que tenemos en América Latina. Y para terminar, diré que en una perspectiva geopolítica, como recordaba el general Edgardo Mercado Jarrín en el Perú y antiguos geógrafos como Javier Pulgar Vidal, geógrafo peruano, o Nicole Bernex, geógrafa, presidenta de la Sociedad de Geografía del Perú, Bolivia, el altiplano que comparte Bolivia y el Perú, y que tiene una parte muy importante Bolivia, que desde la pérdida de nuestros territorios en la guerra del 79 son ahora parte de Chile, parte de lo que son los aymaras en Chile, vienen de ahí, pero también hay quechuas y otros que se prolongan hacia Argentina. Esa parte alta, que tiene además un lago y que es una importante fuente de interconexión y de dominación de alturas, es lo que Mercado llamaba la charnela de América Latina. Y ahí seguiremos jugando una cuestión básica: dejar de lado la suma cero de los enfrentamientos y sacar adelante a través de discusiones y negociaciones con la razón y no con la fuerza los respectivos intereses que tienen los distintos países, pero que tenemos intereses en común, porque hoy estamos en una situación de menor poder relativo en un mundo que está cambiando muy aceleradamente, que tiene en el Pacífico, en la gran cuenca del Pacífico, la oportunidad de desarrollos, pero que si no resolvemos los problemas institucionales a los cuales nos hemos referido, central pero no exclusivamente, va a ser difícil que podamos transitar con éxito y alcanzar los resultados que todos necesitamos. Ojalá que en lo que resulte de la votación, sea que tengan la aprobación por el sí o la desaprobación por el no, el diseño de las leyes en el primer caso de desarrollo constitucional supere la polisemia ideológica que impregna la Constitución por la ausencia de precisión conceptual de muchos de sus enunciados y de enorme cantidad de frases que tienen una interpretación no unívoca, sino polisémica. Y en el segundo caso, si es que no se va por el apruebo, sino por el rechazo, que se haga también el mismo esfuerzo para poder tener una regla de juego que sea duradera, que eso es lo importante, que sea duradera y que los chilenos puedan inclinarse en favor de las nuevas normas y del nuevo estatus y no quedarse en la discusión de lo pasado. Con nuestro agradecimiento por vuestra contribución, yo me despido con la invitación adelantada a que en próximas semanas podamos reunirnos con calma nuevamente a conversar sobre los resultados y sobre otros temas que son fundamentales, en los cuales yo creo que podemos tener también vuestra colaboración, porque conocen lo que voy a decir, conocen lo que es la bioceanidad de Colombia y los cambios que se están produciendo en Colombia.
José Luis ha estado en la Argentina, trabajó en Argentina, conoce Brasil, Bolivia también, y podemos hacer un análisis en una perspectiva comparativa de todas estas cosas. Arequipai, aquí me quedo, un abrazo fraterno, mis mejores deseos para vuestras familias, José Luis, Luis Solari, Ariel Ramírez y en particular para todo Chile. Todas las personas de Chile, sea cual fuere su condición étnica, su sexo o su opción de género o su opción política. Un gran abrazo y en nombre de Red de Comunicación Regional Geopolítica les damos la más fraterna despedida con nuestra gratitud. Muchas gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR